En nuestro 10º capítulo de Pangea el Podcast, hablamos de la inminente reforma al Poder Judicial, analizamos a fondo el discurso de aceptación de la candidatura de Kamala Harris y comentamos los últimos nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum. Esto es Pangea el Podcast, el espacio donde se conversa, analiza y debate la actualidad política de México y el mundo, con las voces de Alex Hernández, Santi Cervantes e Ivette del Río. Comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas, Spotify y, por supuesto, YouTube. Esto es Pangea el Podcast. Me complace hoy presentarles nuevamente, como cada semana, a dos de mis más queridos amigos, pero también socios de la consultora, Santi Cervantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy contentos de estar en nuestro 10º capítulo, además. Estamos de manteles largos, por eso estamos aquí regresando en donde todo esto comenzó, además, ¿no? Este lugar. Y pues bueno, aquí ya atentos a todos los temas que tenemos por discutir y pues contento de compartir la mesa una vez más con mis amigos y socios. Además, interesante porque se vienen temas que están no nada más en la coyuntura pública, sino que han estado durante todas estas semanas en la agenda pública. Ivette del Río. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos ya en este 10º capítulo. Estamos muy contentos y listos para analizar estos temas que llevaremos en la mesa, sobre todo que se están discutiendo en la política nacional e internacional. Y bueno, vamos a comenzar con uno de estos temas que además desde febrero de este año se viene tocando el tema. Bueno, desde inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se intensifica en febrero de este año debido a que presenta formalmente a Andrés Manuel López Obrador la reforma al Poder Judicial y que hoy es un tema porque está más cerca que nunca. Hay un paro por parte del Poder Judicial. Importante mencionar que este paro es solamente por un cierto segmento de las y los trabajadores del Poder Judicial y que además trae a la conversación nuevamente esta ruptura del tejido judicial, esta ruptura del tejido de justicia que se tiene en nuestro país. Santi, quisiera preguntarte, ¿qué se está haciendo bien y qué se está haciendo de manera incorrecta en el tema de lo que se está hablando de la reforma al Poder Judicial? Me parece que lo que se está haciendo de manera incorrecta ya lleva rato realizándose de manera incorrecta, que fue no prepararse para este momento. Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo les dijo qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer y cuándo lo iba a hacer, y aún así no se prepararon para el momento que ya estamos a unos días de entrada a septiembre, donde viene el cambio en la Cámara, en los Congresos, donde se van a aprobar ahora todas estas reformas, incluida la del Poder Judicial, que es el famoso Plan C. ¿Qué es lo que se hizo mal? Bueno, la verdad es que la oposición nunca se dio el tiempo de conformarse como tal, de prepararse para este momento y de defender a lo que ellos consideran va a ser la desaparición del Poder Judicial, cosa que en lo personal me parece un sinsentido, no le veo por dónde, están hablando de que va a terminar con los derechos humanos, con la república, La verdad es que es algo que no es la primera vez que ocurre en el país. Cedillo, cuando llega al poder en el momento, también cambia a todos los ministros, hace reformas. No, simplemente ahora no es para sus propios intereses a lo que a ellos les conviene. Está muy mal este discurso, ya no saben si es una monarquía, luego dicen que una dictadura, luego dicen que golpe de estado, ya no saben qué manejar. Y también por otro lado ya no saben en realidad cuál es el sentido de este paro, que además pasa sin luz ni sombra para la población en general. Sí, para la gente que pertenecemos un poco a o bueno, que nos interesan un poco esos temas, estamos muy conscientes de ello, pero las marchas que hubo ayer a nivel nacional, el día domingo, pues la verdad es que son marchas que no funcionaron para absolutamente nada, que no movilizan, que no sensibilizan a la población en general. ¿Qué están haciendo bien? Pues yo creo que nada, porque justo eso, ¿no? Ni siquiera la gente de la población promedio se ha preocupado por el tema de una forma empática con la gente que, incluso que sí, podría tal vez verse vulnerados un poco los derechos laborales de mucha gente que pertenece sobre todo al organigrama de las diferentes sedes del Poder Judicial a nivel tanto local como federal. ¿Qué va a ocurrir?
Pues la verdad es que lo que ya se vino cantando desde inicios de año, ya esto ya se votó, ¿no? Disfrutando lo votado, como dicen ellos, ya es inevitable el hecho de que se va a aprobar la reforma, por lo menos en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Igual hace unos días ya tenemos los números totales dados por el INE al respecto del total de senadores y de diputados que va a contar cada partido. Es un hecho que se va a aprobar en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y en la Cámara Alta me parece que nos faltan 2 o 3 votos para conseguir los resultados que se obtienen. Es lo mismo que el Pacto por México. Con el Pacto por México, en el momento que se hicieron las reformas energéticas, también ahí hubo acuerdos entre los diferentes partidos y no se hablaba de la desaparición del gobierno o de que se vulnerarían los derechos humanos de las personas. Bueno, en el caso de la reforma al Poder Judicial se hablan de muchas cosas, desde el tema de la democratización del Poder Judicial, que es algo que están en contra y que han tomado como bandera los que no quieren esta reforma al Poder Judicial, sobre si la corrupción podría entrar en el Poder Judicial, como si no existiera corrupción en el Poder Judicial ya, o si se estuviera politizando el Poder Judicial, como si no ya estuviera politizado el Poder Judicial desde antes de esta reforma judicial. Lo que hay que entender entonces, Ivy, es: ¿soluciona o no el problema que tenemos de justicia esta reforma al Poder Judicial? Yo pienso que no soluciona la reforma judicial y difiero en muchos temas con Santi sobre que no genere esta movilización en la sociedad. Creo que desde que se empezó a discutir el tema del Poder Judicial había un porcentaje grande de personas que desconocían incluso qué hace el Poder Judicial. Y a partir de esta cobertura mediática sobre las movilizaciones, los paros, así sean 20 o 15 personas, ha generado este interés en la ciudadanía de, bueno, entonces, ¿qué está pasando en el país? Me gustaría apuntar rápidamente que esta reforma alude principalmente al distanciamiento de la sociedad que tiene el Poder Judicial con ella, ¿no? Donde ha incrementado la impunidad, hay una falta de justicia y credibilidad. Esa es la sensación que tiene la sociedad en general sobre el Poder Judicial. Y esta reforma contempla cambios en por lo menos 16 artículos que van un poco más al tema de la reducción de la Corte, ¿no? Pasará de 11 a 9 ministros y los cargos serán de 12 años en vez de 15 años. Creo que esos cambios vienen a bien al tema de, sobre todo, la justicia, ¿no? La impartición de justicia. Pero hay dos situaciones, por ejemplo, los órganos regulatorios que se contemplan en el Poder Judicial, que no establecen los mecanismos de cómo van a funcionar estos dos órganos, ¿no? Porque si bien el Poder Judicial podría funcionar como un árbitro en general de la impartición de justicia, también tendría que ser regulada por otros dos órganos, ¿no? A partir de que además se eliminan dos salas, lo que contempla esta reforma, y sobre todo el método de elección, el mecanismo de elección de los jueces y ministros. Y ahí es donde empieza la retórica de los medios y de la oposición, donde ahí creo que coincido contigo, donde no ha funcionado para que efectivamente la sociedad pueda empatizar con esta preocupación hacia las reformas del Poder Judicial. Sin embargo, creo que hay que apuntar que tendremos que diferenciar que quien se encuentra en el Poder Judicial tendría que ser árbitros y no representantes populares. ¿Y por qué se piensa que podrían ser representantes populares? Porque efectivamente tampoco en la reforma se establece específicamente cuáles serán los mecanismos de elección. Solo se habla de que serán 3 años, cada 3 años se estarán renovando no todos los puestos, sino ciertos puestos de acuerdo al vencimiento de cada uno de los ministros que estén a cargo en el Poder Judicial. Y te hace pensar que entonces estamos por intereses políticos, porque lo que bien ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que las narrativas las maneja excelentemente bien. Entonces, esta situación sobre el ahorro del presupuesto, la impartición de justicia y que la gente pueda entender un poco más lo que dice el presidente que lo que dice la oposición, te lleva a pensar que pues la reforma tampoco está bien estructurada.
por ahí, a partir de estas declaraciones de Ken Salazar, eh, salió también Monreal a decir que estarán revisando, ¿no?, la reforma, probablemente cambios, sobre todo por esta amenaza que tampoco es de lo cierta sobre la entrada de esta reforma y los intereses que se puedan manejar en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Bueno, además al otro día Ken Salazar tuiteó con la cola entre las patas Sí, sí, diciendo así sí. como, ay, no es cierto, todo bien, ¿no? Un protagonista continuo dentro de la política Sí. de nuestro país, sobre todo a la hora de opinar sobre la situación de nuestro país, más que una figura realmente que pueda influir en las determinaciones que suceden Sí. en la agenda pública de México. Lo que sí es cierto es que dentro de este panorama de la reforma judicial es que ha sacudido como tal el hecho de este poder. Y eso es lo importante, pienso, de la reforma judicial, o que estemos hablando de un debate al Poder Judicial, porque es la sacudida que se necesita también para mover ciertas cosas que están mal dentro del Poder Judicial. Ahora, si esta sacudida es la correcta, eso es otra cuestión. Habrá que analizarlo con el paso del tiempo. La reforma es un hecho. Sí. Es muy poco probable que no avance. Esto pienso que por un lado se ha hecho mal desde el principio por parte de la oposición la manera de comunicar las cosas, de cómo defender al Poder Judicial, porque desde el principio se ha mantenido en un pedestal la conversación sobre qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer. Y por otro lado, bajo únicamente el argumento de que el pueblo debe elegir también al Poder Judicial, se ha mantenido el discurso del oficialismo para mantener la reforma al Poder Judicial, sin que este sea también una herramienta indispensable para cambiar todo el tejido que está mal alrededor de la justicia en nuestro país. El elegir a nosotros, a nuestros próximos ministros o magistrados, no va a suponer un cambio como tal, ¿no? Hacen falta muchas más reformas, como las reformas a las fiscalías, que las fiscalías no se tocan dentro del Poder Judicial y que justamente... Bueno, las fiscalías porque pertenecen al Poder Ejecutivo. Bueno, pero el Poder Judicial, en la impartición de la justicia, sí entra la reforma al Poder Judicial. Bueno, sí, o sea, sí, pero por eso también existe mucha esta crítica que sí, tiene que haber una reforma a las fiscalías, sin duda, pero no te tocan la reforma del Poder Judicial porque no pertenecen al Poder Judicial. Como tal. Lo que no se toca es la impartición de justicia, Exacto. ¿no? Ese tipo de Que, modificaciones... además, teniendo ahí a Gertz Manero, que ni sabemos si está o no está, ¿no? El gran fiscal ausente del sexenio de López Obrador, habla mucho Sí. de la necesidad que también hay ahí de meter las manos. Las fiscalías locales, que también es otro de los problemas que normalmente funcionan nada más, como bien lo dices, como como una herramienta más de los ejecutivos locales para poder hacer a su modo la justicia en nuestro país. Y bueno, creo que además el Poder Judicial Federal es el que donde se ven temas como más de élite, ¿no? Y creo que la ciudadanía es más cercana con los poderes judiciales estatales, que es ahí donde tendríamos que entrar más en el tema del incremento de la impunidad y esta percepción de que no hay justicia en nuestro país, porque realmente el sistema de justicia, pues, es un tema pendiente y seguirá pendiente. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que sí, esta narrativa del voto popular para la elección de los jueces y que la han bajado a la mayoría de la ciudadanía, porque nadie está debatiendo si los años de vigencia de cada juez está bien, si la pensión alimenticia, vitalicia la deben tener o no, y estas cosas, es más el tema del voto popular. Lo cierto es que la participación ciudadana es nula sobre estos temas y qué tan conveniente va a ser que, bueno, si cada 3 años se haga un proceso de elección, cuánto dinero va a costar el proceso de elección, como las consultas populares que se hicieron, y qué tanto va a participar la ciudadanía. Entonces, creo que ahí también hay algo más que
analizar y sobre todo reestructurar sobre el tema de la elección popular, porque vamos a tener poca participación ciudadana. Bueno, esperaríamos que fuera diferente, ¿no? Poca participación ciudadana porque pues a la gente no le interesa realmente el tema de los jueces porque lo ven súper, súper alejado de lo que realmente pasa en la cotidianidad. Lo que sí es bastante desafortunado es que legisladores, no nada más a nivel local, sino a nivel federal también, hablen sobre un tema del cual desconocen totalmente en estos foros abiertos, sí, con la sola premisa de defender el discurso que viene desde los niveles más altos. Ahora, perdón, antes de pasar al siguiente tema, para nosotros como estrategas también va a estar bien interesante la forma de hacer campaña de las personas que van a... Bueno, para nosotros como ¿no? que nos porque dedicamos además, a esto... Sí, por eso. Por eso dije nosotros como estrategas, porque además hay que recordar que no van a ser abanderados de un partido político, es gente que, cualquier gente que cumpla con los requisitos necesarios va a poder participar, y ahí va a estar bien interesante la forma en la que estas personas que quieren ser impartidores de justicia van a llegar a la población en general. Quita y Pangea pone un próximo ministro, ¿no? Uno nunca sabe. Además, pues para nosotros nos beneficia el asunto de que haya más elecciones. ¿No? Hablando de cosas bastante desafortunadas, porque en lo particular pienso que así fue, vamos a hablar sobre el discurso de Kamala Harris en la presentación ya como candidata del Partido Demócrata a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Se dio hace unos días, al igual que Tim Walz, que también se presentó como el próximo candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos y que acompañaría además a Kamala Harris dentro de esta fórmula. Pasaron muchas cosas y pienso que dentro de esas cosas que pasaron es demostrarnos cómo Kamala Harris es una gran oradora, pero que a veces necesita de un muy buen discurso para que pueda salir avante. Y es que en lo particular, lo decía en el principio, el discurso de Kamala Harris, nosotros dentro de la comunicación política sabemos que para cualquier campaña política necesitamos un discurso base, que es este discurso que se va a repetir constantemente dentro de la campaña. Creímos que va en la presentación de su candidatura con este comercial que habíamos comentado y que, pues, que dijimos grandes cualidades del comercial, donde la libertad fungía como parte principal del discurso, creímos que iba sobre ese el discurso base de Kamala Harris. Lo que presentó hace unos días dentro de la Convención Demócrata parece ser algo totalmente diferente, porque lo que quiso es hablar de todos, prometiéndole a todos sobre todo, ¿no? Populismo en su máxima expresión. Hablando justamente sobre ello. Ahora, Ivette, ¿qué es lo que piensas acerca de la presentación de Kamala Harris dentro de la Convención Demócrata? Sí, creo que no fue un discurso fuerte, creo que fue un discurso justo hablando de todo y hablando prácticamente de nada. Prometer no empobrece es una base principal de la política, sobre todo mexicana. Entonces, habló mucho sobre la clase media. Entiendo que lo hace justo porque Donald Trump es un sector que ha olvidado, sobre todo en el tema discursivo y sobre todo como presidente, ¿no? Pero habla justo de esa clase media que no atendió Trump en su gestión. Yo lo que rescato es que lo que está haciendo Kamala, generalmente cuando las mujeres participan en la política y en unos puestos como tan importantes, al grado de candidatas a presidencias de naciones, se masculinizan por el tema de mostrar mucho más carácter y una comparación al candidato masculino. Eso es lo que se aboga mucho en el tema de las mujeres candidatas, porque se espera que de las mujeres venga esta sensibilidad, un tono más agradable, lo que intentó hacer Claudia un poco al principio de su campaña, que fue muy criticada y que, bueno, ahora ya, por nosotros. ahora ya pues tiene mucho más carácter incluso en el momento de
enfrentarse a la prensa, ¿no? Que se ve, hablaba yo del empoderamiento de ella. Y en el caso de Kamala, lo que rescato es justo que está haciendo eso, en lugar de masculinizarse, ha abonado mucho a las sonrisas. Es una candidata súper carismática, sonríe mucho más que Donald Trump y Sí. también eso genera más empatía, pero además dentro de su discurso y dentro de los discursos hablaban un poco al tema conmovedor, ¿no? Al familiar, a, a lo que significa Kamala Harris en el núcleo familiar, hablando como de las familias estadounidenses. Y algo que me llamó mucho la atención es la presentación de las sobrinas. Las sobrinas es un símbolo feminista para las mujeres que no desean tener hijos. Kamala Harris no tiene hijos. Y las sobrinas lo que vienen a hacer es a generar, ella no es madre, pero ha sido una Pero para puede ser nosotros, maternal. ¿no? O sea, justo el sentimiento maternal no sucede solo teniendo hijos, Claro. sino también con las sobrinas. Entonces es un símbolo feminista importante, manejó mucho discurso de contraste entre lo que ella dice y lo que ha hecho Donald Trump sobre el tema del aborto, la clase media, el recorte de impuestos, los impuestos que quiere generar Trump también. Me llama la atención también cómo habla de su carrera como fiscal, porque eso le permite ahí tomar un poco de más carácter, Sí. justo en el tema En su tema. en su tema, y cuando dice presidenta para todos, hace referencia a las comunidades olvidadas por Donald Trump, pero a la supremacía de Estados Unidos a nivel mundial. Y tiene muchos desaciertos cuando habla de Israel, cuando habla de asuntos internacionales, de las guerras, porque la gestión con Biden pues tampoco ha sido merecedora de aplausos, ¿no? Entonces, sí, un poco flojo, sin embargo, creo que el discurso logra seducir a las celebrities estadounidenses como Clooney, Robert De Niro, John Legend y Shonda Rhimes. Ella es autora de Grey's Anatomy y que es como la escritora de Estados Unidos en potencia, ¿no? Y creo que eso es importante para lo que ella quiere lograr, el tema de los votos. Sin embargo, creo que, no sé si porque entra tarde al tema de las candidaturas, todavía no vemos la verdadera esencia de Kamala Harris, sobre todo en el tema discursivo. Sí, sí pienso que ha enarbolado el tema de irse en contra de Donald Trump. Eso es positivo. Ya habíamos analizado en un podcast que era necesario ser contundente a la hora de atacar a Donald Trump. Lo ha hecho. Sin embargo, como ya lo dijo Ivette, pues tocó el tema de Israel, mencionando que van a defender a Israel, pero también a las víctimas palestinas, ¿no? Y de repente tocó el tema de los migrantes, que van a defender los derechos de los migrantes, pero van a reforzar la frontera. Tocó el tema del derecho al aborto, pero también tocó el tema del derecho de las familias tradicionales. Intentó abarcar muchos temas a la hora de referirse a la población norteamericana sin mantener un público fijo. ¿Tú cómo viste, Santi, el tema de Kamala Harris? Un discurso completamente pragmático, ¿no? En el que yo aquí lo tengo anotado. Quiere resultados en el discurso y los resultados en un discurso son realidad. De ahí a llevarlo a lo que en realidad se hace: vivienda, salud pública, cuidados infantiles, medio ambiente, promesas de campaña de cualquier político promedio del mundo, ¿no? Lo cual también nos hace ver que Estados Unidos vive su propia realidad, que no es tan ajena a la nuestra en una cuestión verdaderamente democrática. Hay un tema que quiero resaltar, que muchas veces vemos a Kamala Harris como la buena ondita, la que le va a hacer bien al mundo, la que nos va a hacer bien a nosotros como México, como su principal socio comercial y país vecino. La verdad es que no es cierto. O sea, los demócratas son simplemente menos de derecha que los republicanos, pero siguen siendo un partido de derecha. Kamala Harris pues ha sido vicepresidenta y es, si no la culpable número uno, es parte del círculo de culpabilidad de lo que ocurre ahorita en Palestina. Me parece muy desafortunada la declaración en la que dice, sí, claro que sí, vamos a apoyar a Israel, y reprueba el ataque del concierto en Gaza, lo cual hacemos todos, pero también vamos a intentar salvar a la gente de Palestina. ¿La vas a intentar salvar de quién? ¿De ti mismo? O sea, ¿no? Te vas a poner frente al espejo y te vas a señalar y te vas a culpar a ti. No, me pareció muy desafortunado ese comentario. Sin embargo, creo que
sí hay aquí cambios en el discurso, justo por lo que comenta Ivette, ¿no? Venía ya este enfrentamiento Biden-Trump todo el tiempo en el que era uno contra uno, viene este cambio de la candidatura y ahora, bueno, pues tenemos que empezar desde la presentación del candidato. Claro. ¿Quién es Kamala Harris? Utiliza mucho storytelling en el discurso de 40 minutos que otorga. Curioso también el hecho de que es el discurso más largo que ha dado alguna vez, ¿no? Y más grande, obviamente, por obvias razones. Cuenta su storytelling, habla de una vida migrante. Hay que recordar que es una mujer de descendencia negra y de descendencia sudasiática, ¿no? También esto es importante a la hora de su presentación y, por supuesto, la cuestión de la familia, que ahí no hay mucho que decir. Me gusta, bueno, no hay más que decir, no mucho que decir. Me gusta las líneas discursivas que está usando en contra de su oponente, que se apropió de esta palabra de words o raros, ¿no? Que habla de esos oponentes como una persona rara y reduce a Donald Trump a una persona como poca seria o poco serio, lo cual además sí lo debilita creo que bastante en el discurso, sobre todo porque llevamos varias semanas sin saber nada de Donald Trump y de J.D. Vance, ¿no? Y en este momento en el que Kamala se está robando toda la atención y que además se refleja en los resultados de las nuevas encuestas donde ya empieza a rebasar en varias de ellas hasta por 5 puntos a Donald Trump. Donald Trump incluso regresó a X, ya tiene otra vez su cuenta de X, sigue sin usarla tanto, prefiere su aplicación que creó él, que no recuerdo en este momento el nombre, que es donde estuvo prácticamente en vivo, como replicando al discurso de Kamala. Puntos a destacar del discurso, se ve ya más preparada, no se ve temerosa. Me gusta también el hecho de que no sea todavía tan confrontativa, porque ella, además, su personalidad, si la hace muy dura, muy ruda, creo yo, lo que mencionaba Ivette, siento que se va a perder parte de ella, porque ella es carismática por naturaleza, ¿no? Y si de repente a la persona que todo el tiempo está riendo y bailando la quieres poner a confrontar a alguien, no se lo van a creer, para empezar. Se va a ver muy actuado, eso considero. Y quiero rescatar el punto de los derechos reproductivos, que lo mencionó bastante en el discurso y que dijo que es algo que todas las mujeres deberían tener el derecho en Estados Unidos. Creo que sí se ve presidenciable, ¿no? Ya se la cree, ¿no? Ya se la cree, ya se ve presidenciable y que pues poco a poco Donald Trump va a tener que ir buscando cómo volver a figurar, porque después del balazo y de su presentación en la convención republicana, la verdad es que no hemos vuelto a saber nada de él. Y creo que la va a atacar no como candidata, sino como mujer, y es ahí donde se va a tropezar Trump N cantidad de veces. Muy a su estilo, ¿no? Sí. El factor Tim Walz es importante porque en esta presentación de Tim Walz también hizo referencia a la familia. En caso dado de que bajo este argumento que mencionas no se viera a Kamala Harris muy poderosa con el tema de la familia, Tim Walz sí lo hace. Además, haciendo mención que es un padre al que le costó trabajo tener hijos y que al final, pues, sus hijos son su mayor bendición. Y como dato importante que en el mes que ya lleva Kamala como pues que sale a la luz pública, que será la candidata, una recaudación de 540 millones de dólares y solamente en la convención recolectó 82 millones de dólares. Entonces, también en el tema económico se ve el poder que ella está teniendo Kamala Harris en Estados Unidos. Y bueno, si vamos a hablar de nombres, ya para ir cerrando este podcast, vamos a hablar de los nuevos nombres que surgen en estas designaciones que hace justamente Claudia Sheinbaum en su última parte como presidenta electa para pasar a ser una presidenta en funciones dentro de ya muy pocos días. Tenemos un nombramiento que además muy interesante que ya tocaste en una de tus columnas, el tema de Citlali Hernández como secretaria de la Mujer, Tatiana Cloutier dentro del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Alejandro Barch como IMSS Bienestar, a cargo de IMSS Bienestar, Emilia Esther Calleja a cargo de la CFE, Carlos Augusto Morales, secretario particular, Saldívar, Coordinación General de Política y Gobierno, Zoé Robledo, que ya lo habíamos hablado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y Santi, dentro de Petróleos Mexicanos. Apenas cuando estábamos empezando a grabar, confirman a a Víctor Rodríguez Padilla
como director general de Pemex. Ivette, bajo estos argumentos, ¿sigue siendo la misma dinámica de Claudia Sheinbaum de elegir figuras con perfiles académicos, técnicos? ¿Cómo ves esta situación? Sí, creo que tiene nombramientos interesantes. Creo que esta segunda tanda ya es un poco más político que de perfiles profesionales. A mí me gustaría platicar rápidamente sobre el tema de Citlali Hernández, justo por lo que representa la designación de ella a una nueva secretaría. Y escribía la semana pasada justo sobre su nombramiento, de que las mujeres debemos de tomar este nombramiento con muchas ilusiones, pero también con mucha cautela. Ilusiones porque el sistema político y el sistema de justicia en México le ha debido mucho a las mujeres sobre el tema de la justicia, sobre el tema de las víctimas, y viene a cuenta hablar sobre lo que pasó con el caso de María Elena Ríos en todo este proceso judicial. Que la tiene ahora pues a expectativa de si se liberará o no a su agresor. Pero sobre todo en el tema de que ha aumentado la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Tan solo el INE este año se registró un aumento de violencia política del 22.2% y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla que hasta el momento hay 481 víctimas de feminicidio registradas en las instituciones, aunque hay una cifra negra muy importante, ¿no? Esta cifra que no se denuncia o que se registra como otro tipo de delito. ¿Y por qué doy los datos? Porque justo hay ilusiones de que ya haya una Secretaría de las Mujeres que tenga el presupuesto y el mecanismo de operación para protegerlas. Sobre todo hablando de que México entra a un grupo muy reducido a nivel de Latinoamérica, de países que institucionalizan el tema de trabajar por y para las mujeres, como es Perú, Venezuela, Chile y Argentina, que lamentablemente con la entrada de Milei pues se desapareció esta institución que se llama Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Se creó en 2019 y Milei llegó y la desapareció porque pues no le parece importante, ¿no? Entonces entra a este grupo reducido y eso es algo que rescatar y que aboga a lo que representa que una mujer esté ahora en el poder como en el cargo de presidencia. Pero también con mucha cautela porque Citlali Hernández, si bien forma esta asociación de feministas de la 4T, lo llevan el feminismo a un tema más institucional, donde no realmente se debaten, se analizan temas que preocupan a las mujeres, como los derechos a la salud reproductiva, la autonomía financiera, la impartición de justicia, el acompañamiento, la pobreza y todo este sistema de vulnerabilidades al que entra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y además porque Citlali es una mujer de partido. Y cuando es una mujer de partido, quiere decir que obedece a intereses del poder ejecutivo. Y cuando entran estas instituciones a querer solventar una deuda histórica con las mujeres, pues te lo tendrás que tomar con mucha cautela porque no sabes si los intereses en ese momento, sean mediáticos, sean políticos, pues beneficien a las mujeres. Y creo ahí es donde aplaudimos el tema de la generación de esta nueva secretaría, pero lo tomamos justo con cierto desdén, cierta cautela, justo para entender que desde este discurso se puede actuar por lo menos en los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y bueno, la entrada de Tatiana Cloutier en el Instituto de Mexicanos en el Exterior, me parece muy interesante, sobre todo un personaje como Tatiana, que es esta mujer que ha entrado a la política mexicana a demostrar que tiene más que una política de la 4T. Y creo que eso será muy interesante de ver cómo realizas todo su trabajo y sí estará migrando a puestos mucho más importantes. Cloutier, que además era una de las que teníamos en la expectativa de qué papel iba a fungir en este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Santi, para ir cerrando, ¿cuál es el punto que más subrayas acerca de estos nombramientos que ya tenemos?
Quiero hacer como muy rápido, dividido en tres partes. La parte política, y Citlali, que ya Ivette profundizó en el tema. Tatiana, que es un personaje que siempre ha estado ahí desde que está Obrador, fue la vocera de Obrador, fue su directora de comunicación social durante la campaña. Sin embargo, siempre se ha mantenido un tanto distante. Ella lo ha dicho que por cuestiones de su familia, que no quiere dejar Monterrey, y este puesto justo en el IME le ayuda a que pueda desde Monterrey llevar a cabo el trabajo porque está cerca de la frontera. Y el puesto de Saldívar, ¿no? La coordinación política, coordinación general política y de gobierno, porque sabemos que no puede ser como tal funcionario público, entonces tienen que darle un puesto ahí como de asesor. Obviamente, personaje importantísimo para lo que se viene con la reforma del Poder Judicial. En el segundo bloque quiero hablar como esta parte del sector salud, que es Alejandro Sbarch Pérez, que queda a cargo del IMSS Bienestar. Martí Batres en el ISSSTE, importante también, personaje que muy aliado, muy cercano a Claudia Sheinbaum desde toda su carrera política, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Traen ahí este proyecto de construir 1 millón de viviendas, que es como la carta con la que van a lanzar el gran proyecto del ISSSTE para el próximo sexenio. Y creo que ya además es algo que ya viene trabajando Martí Batres, porque acaba de sacar esta semana una legislación de tope de rentas en la Ciudad de México. Entonces como que ya está diciendo, miren, sí sé del tema, ¿no? No soy doctor, pero puedo estar al frente del ISSSTE. Claro. Y bueno, Zoe Robledo, que como mencionas, ya lo tocamos una vez en un capítulo, que va a quedar a cargo del Seguro Social. Y el tercer bloque, que creo que es el que no indagar más, pero que sí es importante, que es el sector energético. Es importante que Emilia Esther Calleja Lor quede al frente de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, primera mujer en el puesto, y que además ha realizado toda su carrera pues como funcionaria, como trabajadora, dentro de esta paraestatal mexicana. Entonces creo que es un perfil fuerte, preparado, que tiene todas las capacidades, no tenemos duda, y que pues va a estar trabajando en este caso con la Secretaría de Energía y con pues también lo que viene siendo el otro, se me fue el nombre de la secretaria, la que quedó ahorita la Secretaría de Energía, se me fue el nombre. Y bueno, Víctor Rodríguez Padilla, que estábamos ahorita viendo su perfil completamente académico, una persona que además ha criticado muchas cosas que ha hecho este gobierno actual en cuestión de Pemex, pero que durante bastante tiempo ha asesorado a Claudia Sheinbaum en el tema. Académico e investigador, y justo regresamos a esto, como que queda medio nivelado otra vez, ¿no? Los puestos políticos que hay que pagar, que quedan por ahí que cubrir, y bueno, sin embargo, creo que estos dos puestos, sobre todo en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex, con un perfil más académico y de trabajo en verdad, más que tiene que ver con lo que hacen que con lo político, puede ser, da buenas señalizaciones para lo que se viene, sobre todo también en Pemex, que es un tema muy, muy criticado, la deuda de Pemex, apenas ahorita lo de las refinerías que medio están jalando, medio jalan, medio no jalan, cuándo van a empezar a jalar, no hubo la independencia que creíamos en cuestión de combustibles, se espera que con Claudia ya se logre y pues ahí será cosa de Víctor Rodríguez Padilla de ver cómo funciona este tema. Interesante lo que se viene, sobre todo porque empiezan ya en pocos días las funciones de los próximos legisladores, ya va cerrando Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum por su parte va iniciando un nuevo gobierno. Ya empezaron los spots de Obrador, los iremos analizando y seguramente los comentaremos aquí en un capítulo. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando y viendo en este podcast. Ojalá puedan darle ahí manita arriba, suscribirse, dejar los comentarios que ya se puede a través de Spotify y seguirnos en las redes sociales @pangea.cep. Los dejamos hasta la próxima semana. Chao.